Sean bienvenidos a una nueva entrega de Camino al Éxito. En el programa de hoy charlamos con Emanuel Galán. Él es un director y guionista de cine dominicano y nos deja algunas de sus claves en lo que ha sido su trayectoria hacia el éxito. Como siempre, que lo disfruten. De Camino al Éxito, en 7 segundos. Hola Emanuel. Hola, hola. Bienvenida de Camino al Éxito. Un gusto. Hoy tenemos con nosotros a un guionista, a un director de cine de talla. Y yo quería preguntarte cómo arrancó tu trayectoria en el cine, cuáles son tus orígenes. Wow. Bueno, los orígenes vienen desde muy jovencito, o sea, por mi papá, mi papá, por ejemplo, trabajaba en la parte de la fotografía, fotógrafo de la vieja escuela, entonces soy hijo de una mujer que es muy creativa, o sea, que creo que de ahí surge la parte del storytelling. Entonces, bueno, por ahí, sin darme cuenta, o sea, al final del día, lo que quizás es tu diversión cuando jovencito, muchas veces se transforma en tu trabajo, ¿no? O tu oficio en el futuro sin darte cuenta. ¿A qué edad descubriste tú que el cine sería tu oficio? Es una buena pregunta. Bueno, yo te podría decir que a los 19, pero realmente, el primer momento que tuve donde dije, ok, esto es serio, fue cuando me dieron el primer cheque por un guión. Recuerdo que fue en la casita de producciones, que es donde me abrieron las puertas, la primera vez, o sea, la primera productora grande que dijo, ok, mira, te queremos aquí trabajando. Sé cuando vi el cheque dije yo, pero se puede vivir de esto. y eso fue, ahí fue yo creo que me di cuenta de que el asunto era muy serio. Y qué gran verdad que a veces el dinero es una motivación que nos dicen, ahora tengo que seguir adelante porque me está abriendo una vía. Claro. Es un medidor. Yo creo que a veces el dinero mide quizás tu capacidad. Ojo, no siempre, pero sí te dice, uy, me están pagando por algo, significa que algo estoy haciendo por lo menos bien. Sí. Y cuéntanos, ¿qué tan difícil es ser director, guionista en la República Dominicana? ¿Es algo que crees que si alguien tiene la aspiración de llegar a conseguirlo, es fácil, se puede? Es difícil. Ojo, como todo. Okay. Todo es difícil. Todo lo que tú obviamente le dediques mucho empeño es difícil. O sea, la parte por ejemplo, de la dirección de cine, de la escritura cinematográfica, es compleja por el hecho de que primero debes esforzarte tú mismo como profesional, debes buscar la excelencia, tratar de investigar, de practicar y lo otro es que tengas personas que crean en tu trabajo. Entonces son dos cosas que deben de alguna manera como que llegar tienen que llegar a un punto donde se unan ambas cosas y eso es difícil, muy difícil. Entonces lo que sí yo recomiendo a los jóvenes, por ejemplo, que encuentran que se dan cuenta de que es un mundo muy complicado, que se dediquen a trabajar en el momento, a hacer lo mejor que puedan. No perfeccionistas, sino lo mejor que puedan. Que eso significa que con los recursos que tienes en el momento, los utilizarás para beneficio de lo que estás haciendo ahí. Y yo sé que eso, mira, algún resultado bueno traerá. Y personas creerán en lo que estás haciendo. A mí uno de los mejores consejos que me han dado es que nada en esta vida que vaya a ser fácil va a merecer la pena. Totalmente. Y te digo algo, lo fácil, lo que parece fácil es primero, o sea, se va rápido. O sea, no engancha con nadie. Es quizá algo que pueda ser momentáneo. Exacto. Bueno, yo sé que no estaría bien de mi parte hacer una crítica como que a lo que es la farándula actual y todo eso, pero eso es un ejemplo. Tienen que estar haciendo, por ejemplo, contenido constante de cosas al momento para poder subsistir. Porque lo que sencillo llega, sencillo se va. Igual que el chisme, todo aquello que no tiene mucho valor, esas. Exacto, y bueno, parece que también parece que premia la inmediatez en ese aspecto, ¿verdad? No, y lo que pasa es que también eso es resultado de una juventud que es inmediatista, por así decirlo. Sí. O sea, que todo lo queremos para ahora, para allá, ¿no? Entonces, nos vamos a topar siempre con personas que quieren dedicarse al cine, pero van a decir, ay, pero es que... Y tengo que hacer todo eso, tengo que practicar, tengo que ponerme a hacer eso, pero yo hice mi corto, no llego a ningún lado, yo voy a dejar eso. Porque se entiende que todo debe ser ahora y que eso debe dar un resultado ahora. Muchas veces el resultado que te da un corto, que no llega lejos, es la experiencia de haber incluso cometido errores. Exacto. Proyecto, ¿no?
y cosas que tú no volverás a hacer en otro corto que realices. Ujú. Entonces de eso se trata también. Yo también lo puedo notar mucho con la música. Antes nos comprábamos un CD Igual. y ese CD iba a ser un clásico que a día de hoy yo escucho. De total. Ahora es como el fast food, pero no solo en la música, es Sí. en general en la vida. Sí, sí. Y al final eso tiene un resultado que es eso, efímero. O sea, Ujú. artistas que pasan sin pena y sin gloria, que no lo vas a recordar en 3 años, 4 años, Sí. y así sucesivamente. Por eso, porque las cosas que son inmediatas, Ujú. que te dan un resultado inmediato, carecen de valor. Estoy totalmente de acuerdo. Cuéntanos un desafío que te haya puesto la vida y los aprendizajes que has sacado de ella. Ok, mira, uno de los desafíos creo que más grandes que yo he tenido, que fue muy personal, fue mi primera crisis de ansiedad o los primeros ataques de pánico que tuve. Yo no sabía lo que era. Ajá. O sea, yo era muy escéptico con esos temas. Decía, no, es que esas cosas que la gente dice que son mentales, como que eso puede ser cierto. Tú sabes, eso no me era lógico eso, ¿no? Que tú sintieras algo físico, pero que realmente no te estaba pasando nada directamente con eso físico que estabas sintiendo. Entonces, cuando tuve mi primer ataque de pánico, recuerdo que fue un proceso muy complicado. O sea, porque mis padres tuvieron que llevarme al médico, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo lo vine a aceptar, ya fue como en el ataque de pánico número 4, ¿no? Después que el médico me dijo, no, mira, tuyo no es físico. Y ahí fue donde dije, conchale, mira, tanto que yo dije que esto no era cierto, que esto no sé cuánto. Y ahí fue entonces donde fui a acercarme, o me acerqué a una psicóloga, ¿no? Entonces ahí tuve mi primera experiencia, lo que era tratar de conocerme a mí mismo en esa parte, ¿no? Y de dónde venía eso, porque pues la ansiedad es básicamente eso, algo que te lo provocas tú, ¿no? Básicamente. Entonces ahí me di cuenta de eso y dije, bueno, pues si esto me lo provoqué yo, algo está pasando que yo todavía no sé o no me conozco lo suficiente para saber qué me lo provocó. O sea, y empecé a leer libros al respecto. Recuerdo uno que se llama Vive sin ansiedad, que fue genial. Me aprendí a lidiar con los síntomas. No llegué a tomar medicación, o sea, nunca llegué a eso, pero sí me ayudó mucho a tener introspección. Muy bien. O sea, analizarme mucho respecto a, no tanto eso, sino a todo. Ajá. Y aparte de eso también entender qué es la ansiedad, que ahora la veo y digo, pues no es mala. Muy bien. O sea, no es mala. Era simplemente una alerta de que algo malo estaba ocurriendo en mí, que algo no estaba bien, algo no estaba en orden. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, trato de utilizar eso mismo, ¿no? Para incluso hacer mis trabajos, escritura. Está presente indirectamente este tema ahí, porque es algo de lo que creo que ya conozco un poco personalmente. Yo creo que muchas veces cuando nos diagnostican con ansiedad, cuando te sientes tan mal, te asustas porque dices, madre mía, esto que me está sintiendo, lo que me está pasando es como me estoy muriendo. Y después cuando entiendes que es algo que es más común, que eso le puede pasar a cualquiera, como que lo normalizas, incluso lo aceptas más. Sí, y mira, y te voy a decir algo, lo que mencionaste ahorita de la sociedad inmediata, de todo esto, esta necesidad de que las cosas sean en el momento, pues eso produce ansiedad, ¿no? Produce ansiedad. Cuando algo, porque precisamente la ansiedad es exceso de futuro, es tú no saber qué va a pasar mañana, o sea, tú querer controlarlo todo, es que no podemos controlarlo todo, no podemos controlar nada. Entonces, en ese proceso, tú sabes, uno dice, conchale, o sea, significa que yo cuando hago un trabajo, hago un proyecto, yo no puedo estar esperando que va a pasar lo mejor mañana. Yo tengo que estar preparado. Una frase que usó una doctora amiga mía, que es, preparados para lo peor, esperando lo mejor. Me encanta esa frase porque básicamente eso, lo que me ha enseñado la ansiedad. Bueno, no voy a generar ninguna expectativa con esto, pero esperaré lo mejor. Así que me esforcé. Eso es todo. Asocio un poco la situación que mencionas de la inmediatez, como que a día de hoy con tantas redes sociales, Instagram, TikTok, estamos comparándonos todo el rato. Claro. Tú has hecho esto, tú lo otro, tanto. Entonces a ti el acto reflejo que te da en ese momento es ya, a lanzarnos ya y ya, sin ni siquiera pensarlo, pasarlo por el filtro del pensamiento. Totalmente. Porque lo que queremos es eso. No es tanto el proceso de lo que estamos haciendo como, en este caso, ¿verdad? Como escritores, ya sea, el proceso de escritura de una novela, de un guión, sino que lo que queremos es, ok,
si pudiéramos volarnos la etapa de escribirlo, tú dices, mira, abuelo, yo lo que quiero ver qué va a pasar cuando yo la tire. Entonces no tiene sentido, porque lo divertido de esto, que después que uno se va poniendo viejo, que se va dando cuenta, es el proceso de hacerlo, es el proceso de aprender, ¿no? De tú decir, ay, yo hacía esto antes mal, pero ahora lo estoy haciendo mejor, que he aprendido. No sé si te ha pasado que ves un trabajo tuyo de hace 10 años atrás, tú dices, yo que creía que yo estaba haciendo una niña. No sé, pasa lo mismo con uno. De hecho, y si no pasa eso, revisarse, pues estoy siendo autocrítico. Entonces, eso es lo que digo. La inmediatez lo que hace es que elimina tanto la autocrítica, el trabajo duro, disfrutar el proceso de aprendizaje y de trabajo. Elimina todo eso, o desea eliminar todo eso, y eso yo no lo veo. Es como que hipoteca la calidad del proyecto. Como que lo quiero ya y me da igual a coste de qué, pero... ¿De qué? Exactamente. Exactamente. Y algo que yo... Ojo, no es que yo entendía esto del principio. Yo tuve que darme muchos estrellones para entender esa vaina. Mucho tablazo. Al principio yo era así, yo quiero esto ahora. Después de tu ver... Incluso vi una charla de un masterclass, bueno, no era un masterclass, era una charla universitaria de Guillermo del Toro. Y él explicaba eso cuando le dijeron, ¿qué se siente ser un director con el éxito que tú dices? Ustedes lo ven así desde allá, pero desde mi cancha yo no lo veo así. O sea, yo he pasado por esto. Pero esa cosa nadie la ve. No, porque básicamente es eso. Es un proceso que hay que disfrutar. Yo siempre apostaré por la calidad sobre la cantidad. Claro. Y siempre digo, hay que quitarse de la cabeza el tema de la perfección. Yo digo, la perfección no existe, es imposible. Gracias a Dios que no existe. Pero en lo que sí creo, en lo mismo que dices, en el esfuerzo, en hacer lo mejor que puedes con las herramientas que tienes. Sí. Que eso es lo que yo digo cuando estoy haciendo algo. Yo digo, ¿esto será lo mejor? No lo creo. Pero dentro de con las herramientas que tengo ahora, es lo mejor que puedo hacer. Esa es la manera de... Porque también no le creo expectativas al otro. Decirle, mira, esto es lo máximo. Se va a ganar el Pulitzer, o yo qué sé, o el Oscar. No, me gusta mucho el consejo que das, Emanuel, porque yo, por ejemplo, cuando he tenido que emprender un proyecto, muchas veces es como que tienes una presión excesiva sobre ti de tengo que hacerlo perfecto, no sé cómo hacerlo. Yo, si me pudiese decir algo en ese momento es, mira, Sergio, permítete fallar, que gracias a que vas a poder fallar, vas a poder crear tu trayectoria. Exactamente. Y de eso se trata, porque eso es lo chulo del proceso. Fallar para darte cuenta de cuáles son los errores, cuáles son las cosas que no estamos observando, para entonces después no hacerlo. Exacto. Y hacerlo diferente. Quizás a lo mejor es que hemos crecido, en mi caso te digo, a lo mejor que siempre nos están regañando por no hacer algo bien, desde el colegio nos enseñan así, eso está mal, tienes que hacerlo de esta forma, tal. Quizás eso es lo que después nos haga no atrevernos a dar pasos que después son importantes en nuestra vida. Totalmente. Y mira, yo recuerdo algo. Recuerdo que cuando yo empecé en esto del guión, recuerdo que uno de los primeros libros que yo leí fue Save the Cat Goes to the Movies. Un librazo que deberían estarlo enseñando en todas las universidades. Ese libro, por ejemplo, cuando yo lo estudio, me pongo a hacer mis guiones en base a ese libro. Recuerdo yo que yo criticaba el libro. Yo decía, ¿por qué tengo que usar esta estructura que tienen esta gente? Yo puedo hacerlo a mi manera. Porque uno cree que uno es disruptivo, que uno tiene ese trofeo de novedoso, ¿no? De que uno puede hacer las cosas diferentes. Y yo un día discutí con el que era mi productor, recuerdo yo en la casita estábamos hablando. Y él me dice, no, dale para allá, si tú crees que tú lo puedes hacer, sí, adelante. Eso sí, tú te vas a encontrar con un muro, con el muro de la realidad luego, y te vas a dar cuenta de que lo del libro es cierto. Pues así es. Entonces yo digo, eso pasa cuando tú entiendes que debes cometer errores, que debes incluso en algunos momentos asumir ciertas cosas tuyas de manera hasta irresponsable para tú mismo chocar con la realidad y decir, pero esta gente tenía razón, estos expertos, claro que tenían razón, son gente que estudiaron ya por años lo que vivimos ahora. Y yo, wow, ahí yo aprendí también a escuchar a los que tienen experiencia. O sea, por eso yo le digo a la gente, cuando ustedes vean un Ángel Muñiz, un Miguel Ángel Muñiz, un Roberto Ángel Salcedo, cualquier director o productor de esto que tienen experiencia, mira, no podemos, por más visionarios que seamos, no podemos decir, yo no me tengo que guiar de ellos. No, hay que escuchar a toda esa gente porque tienen experiencia
y tiene la experiencia que nosotros no tenemos, ¿no? Y, óyeme, y el que es precavido, en este caso, tiene mayor ventaja, porque bueno, hay una frase bíblica que dice, ¿no? Retened lo bueno y desechad lo malo. Bueno, de todo el mundo he aprendido eso. Escucha a cualquier persona lo que tiene para decir, y si es bueno, anótalo. Y si tú puedes practicar, vale, eso no pierdes nada. Lo que pasa es que a veces nuestro ego, ¿no? Y el tema de, no, yo no voy a escuchar a fulano, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Eso es un problema. Qué difícil es eso, domar el ego, domar a tu yo, la voz esa que te habla. Pero de verdad, Emanuel, que cuando aprendes a domar tu ego y saber que tú no tienes la razón absoluta, salir de tu cuadrado, Claro. contar, decir, espera, voy a dar una oportunidad a lo que dice esta persona antes de lo que digo yo, simplemente para saber cómo funciona. Vamos a probar esta vez. Yo eso es algo que aconsejo a todo el mundo que haga. Simplemente que pruebe, ya verás cómo va a decir, anda, pues no tenía razón, y quizás eso sea lo que te permita desarrollar la habilidad de escuchar. Y escuchar creo que es más importante que hablar. Bueno, escribir, de eso se trata escribir. Escuchar a los demás, ¿no? Escuchar lo que el otro dice, cómo el otro habla, por qué el otro habla como habla, de dónde vienen esas... Al final del día la escritura se resume en el ¿y entonces qué? Entonces, para uno descubrir ese entonces qué, hay que estar atento a lo que el otro está diciendo, ¿no? Y por qué lo está diciendo. No es solamente estar como en una especie de burbuja donde solamente nos escuchamos a nosotros mismos, que ojo, es muy difícil el tema del ego. Eso es algo dificilísimo. De hecho, una de las presiones principales que tú tienes al principio cuando escribes, en el caso de la escritura y del guión, es ese primer feedback del que lo lee, que tú dices, yo siempre, ya gracias, mira, por lo menos ya he aprendido a no estresarme tanto en ese momento, pero antes yo era pensando, tengo que tener cuidado con escuchando la crítica, porque obviamente uno nunca está presto para escuchar la crítica que el otro le hace a tu trabajo. El otro lo va a ver objetivamente como lo que es. Uno tiene cierto apego emocional, ¿no? Y recuerdo yo que, bueno, de mis primeras experiencias así en la casita, yo tuve mucha experiencia en la casita muy chula, de la que aprendí muchísimo. Recuerdo yo que allá el productor era muy directo. Muy directo. Cuando te digo muy directo, mira que fácilmente si no estaba bien ubicado, tú te desmoronabas en el día completo. Yo recuerdo que un día el tema de guión, él me hizo unos cambios, tachó unas cuantas cosas y me dijo, no, mira, esto no funciona, ni me explicaba. Me decía, esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona. Yo le dije, pero ¿por qué tú me lo dices así a mí? Le dije yo, y dice él, no es a ti que te lo estoy diciendo, es al trabajo, no es personal. Nunca se me ha olvidado eso. Cuando alguien me hace una crítica a un trabajo mío, yo he aprendido, escucha, puede que tengas razón en lo que está diciendo, y si tienes razón, tú dices, eso es totalmente cierto. Mira, esos puntos, cierto, esto. No es personal, no es a ti que te lo está diciendo. Esa es la obra. Entonces eso es algo también que me ha quitado mucho peso en el tema de la ansiedad. Ya yo he aprendido a soltar cosas. Yo digo, ya, esto pasó, esto... Y ya, o sea, de eso se trata. Y también evitar querer resultados ahora, al momento. Eso es imposible. En el cine, como mencionabas ahorita, con el tema de si es difícil, eso es mucho más difícil todavía. Luego entendí, por ejemplo, que los productores tienen poco tiempo para ellos darte una charla de por qué tacharon esto. No te lo van a explicar, porque no tienen tiempo para eso. Tienen una vida muy ajetreada. Entonces, ahí yo fui entendiendo por esto es que ellos son así, por esto es que te tiran las cosas así de frente. Por eso le digo a la gente, yo tengo un amigo que pudo vender hace tiempo un primer guión. Y antes de eso, que el productor, yo le dije, mira, tú lo que tienes que hacer, hacer este proceso para enviárselo. Cuando se lo envía el productor, lo lee. El productor le dice, mira, tengo que hacerle este cambio. O sea, mano, pero yo creo que él no lo va a comprar porque él me llamó diciéndome que le va a hacer tal cambio. Y yo, brother, si te está llamando para hacerte esas críticas, es porque le interesa. Eso es lo primero. Ya cuando te llaman para eso, tú dices, mira, ya me lo compraron, me lo van a comprar. Entonces, por eso es que hay que entender mucho el contexto en el que uno se desarrolla para evitarte menos estrés también. También el poder de confiar en ti mismo. No es fácil. No es fácil.
A ti, por ejemplo, ¿qué te costó? Cuando empezaste en el cine, imagino que todo el mundo empieza, sea lo que sea, empieza con la confianza bajita. Muy baja. ¿Y cuál es el truco para crear, para darle base a tu confianza? Bueno, yo creo que el truco es que no hay. El truco es que no hay truco. Yo creo que no hay truco, pero sí te puedo decir que es un proceso muy largo. Por ejemplo, al principio, mira lo que dice. O sea, hay una confianza muy baja en lo que estás haciendo, obviamente porque te sientes intimidado por lo que te rodea, los cineastas que te rodean, la gente de mucha experiencia. Y por otro lado, tienes una creatividad muy desbordada, ¿no? Que eso era muy chulo, recuerdo yo, cuando joven, cuando entré a la casita, recuerdo. Era muy creativo, trataba de encontrarle la manera más creativa a las cosas para contarlas. Pero sin tener en mente, sin tener pendiente que la creatividad se traduce en dinero, ¿no? En dinero y eso. Entonces, allá tuve que aprender a esa creatividad que estaba a 1000 por hora, como todo joven que está iniciando, tuve que controlar. Entonces la confianza fue bajando más, porque yo decía, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Porque si yo estoy coartado creativamente, no. Ahí yo entonces fui aprendiendo qué era lo que sucedía, por qué yo tenía que contener ciertas partes creativas, porque yo tenía que limitarme a los estudios que estaban allá, por ejemplo. Yo decía, que claro, es que esto no lo hacen con dinero de Monopoly, esto no es gratis, esto cuesta dinero, y si yo pongo creativamente un no sé qué en el Palacio Nacional, eso es un problema para la producción. O sea, yo fui entendiendo, comprendiendo esa parte, pero lo que me ayudó a comprenderlo fue, yo creo que el hecho de ser muy aplicado, porque eso soy muy aplicado en el tema de estudiar, ¿no? Lo que me gusta, lo que me apasiona, lo estudio. Entonces yo dije, pero yo veía por lo que dijiste, de la observación, de mirar a los demás, de mirar lo que hacen nosotros. Yo veía lo que hace el productor, veía lo que hace fulano y yo. Por eso que me están pidiendo esto. Entonces yo dije, pues si lo voy a hacer bien. Tengo que aprender a hacerlo bien, ¿no? Entonces, hacerlo bien, ¿sabe qué genera? Confianza. Cuando tú sabes que lo estás haciendo bajo un esquema correcto, que cuando un productor lo toma y dice, mira, esto es aristotélico, esto tiene una buena estructura, cumple con los puntos, por ejemplo, de Snyder, cumple con tal cosa, mira el formato en el que lo hizo, esta persona trabaja correctamente. Eso es lo que te da confianza. Totalmente. Eso es lo que te da confianza. Y siempre digo, lo que más debe hablar por nosotros es el trabajo, ¿no? Es lo que hacen. ¿Cuáles me dirías que son las claves para mantener viva esa motivación? Diaria. Bueno, la motivación diaria, lo correcto, en mi caso, es plantearme metas cortas, pequeñas. Por ejemplo, si estás haciendo un guión, en mi caso, por ejemplo, en el proceso de guión, lo primero que debo tener claro es cuál es el deadline o la fecha de entrega, ¿verdad? Pero bueno, no puedo plantearme esa meta como una meta concreta, porque al final del día necesito metas pequeñas diariamente, ¿no? O sea, vamos a suponer, el deadline es en un mes, pues yo lo que tengo que hacer, digo, ok, la meta debe ser escribir por lo menos 2 páginas diarias. Es que yo tengo una práctica que es muy cómica. Mi práctica consiste en, si no he escrito media página en la mañana, yo no puedo tomarme mi café. Me planteo unos algo muy tonto de mi parte, o sea, pero es muy personal. Digo yo, no me preparo el café hasta que yo no tenga media página, es hecho. O sea, son cosas muy dinámicas propias, dinámicas personales, y voy haciéndolo así. Por ejemplo, a mí me encanta a veces tomar mi cerveza, y yo no me gusta trabajar tomando para nada. O sea, eso no me gusta para nada. Entonces yo lo que hago es, ok, si en esta semana no he cumplido con mi meta de tantas páginas al día, pues yo no salgo el viernes a tomar mi cerveza, pero no tengo nada que celebrar. Entonces son cosas como que dinámicas personales, de eso mismo, de uno encontrar qué cosas a uno le pueden doler un poquito para uno cumplir con lo que uno tiene que hacer y plantearse metas realistas. O sea, no puedo decir que voy a terminar, por ejemplo, un borrador de 100 páginas en 2 días. Eso es imposible. Y de hacerlo no vas a hacer un buen trabajo. Sí, porque eso nos va a llevar a la desmotivación. A la desmotivación, porque en el momento que no lo haces, ¿qué pasa? Pues se queda ahí. Es muy similar, por ejemplo, incluso a los ejercicios en el gimnasio. Yo sé que tú has escuchado mucha gente que dice,
empecé el gimnasio con mucho ánimo, pero ya tengo 3 meses que no voy. Sí. Es lo mismo, todo es un asunto de práctica. Empieza por lo poco. Ponte metas que tú mismo dices, por favor, pues eso lo hace cualquiera, claro que voy a hacer 2 páginas en un día, no siempre. Entonces por eso, plantéate en base a esa realidad, hazlo pequeño, metas pequeñas que luego con el tiempo tú la vas ampliando, ¿no? La vas ampliando y vas poniendo otras cosas. Dices, bueno, este año, tú dices, voy a tratar de hacer un guión que pueda, por ejemplo, vendérselo a un productor. Esa es mi meta este año. Pues trabaja para eso en cada cosa que vayas haciendo, ¿no? Exacto. Básicamente. A mí me motiva mucho también tener hobbies. Hobbies es bueno. ¿Verdad? Porque le da un impulso, te permite salirte de la obsesión de eso que tienes tantas ganas para coger fuerzas de otro lugar e inyectárselas también a este proyecto. Obviamente, claro que sí. Por ejemplo, en mi caso, el hobby de la música. Me encanta la música. Entonces, yo como músico, a veces, por ejemplo, que si toco la batería o me pongo a tocar la guitarra o el piano, eso me ayuda a varias cosas. A desconectarme del tedio, que es un trabajo tedioso. Escribir es muy tedioso y desgastante y drena mucho. Y me ayuda también a conocer mucho mejor otra herramienta creativa, porque la música también es creatividad. Entonces, haciendo lo otro, conecto con lo otro indirectamente. Es algo que ayuda muchísimo y te ayuda como a darle un respiro también. De verdad que sí. Y dime, ¿tú crees que la inteligencia artificial nos ayuda también a mejorar como personas o crees que es algo que en el futuro nos va a ser peores como persona y nos va a restar? Es una buenísima pregunta, porque veo 2 posturas actualmente, veo 2 extremos. Unos dicen que va a sustituir, ¿verdad? La parte, algunos dicen que hasta la parte creativa, que va a sustituir todo, que no sé cuánto. El otro extremo que son negacionistas, que dicen, no quiero nada, no quiero esa cosa cerca, no quiero nada que ver ni con IA, ni con ChatGPT, ni con eso. Sin embargo, yo tengo una creencia particular, que también mucha gente cree igual que yo. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta, igual que cualquier otra cosa. Igual que lo fue Google como motor de búsqueda, igual como lo fueron muchísimas cosas décadas atrás. Cuando surgió, por ejemplo, habían dramas, no sé si tú llegaste a escuchar de esos dramas entre escritores cuando, por ejemplo, llegó la computadora, que algunos escritores decían, lo correcto es escribir a máquina. Sí. Nos dicen eso ahora y uno se ríe, ¿verdad? Entonces yo creo que pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Por ejemplo, ChatGPT, yo creo que un tremendo asistente. Si eres desorganizado, vamos a suponer uno como escritor trabaja con escaletas. No sé si has escuchado lo que es la escaleta. Explícame. Bueno, la escaleta es una manera sintetizada de desarrollar tu historia como un esquema, ¿verdad? Punto por punto. Primera escena, segunda escena, va a pasar esto en la primera, en la segunda va a pasar esto, en la tercera. Es aristotélica, y antes de tú sentarte a escribir tu guión, tú tienes todo eso organizadito, que ya cuando te sientes a escribir sabes qué es lo que vas a hacer, ¿no? Sabes hacia dónde va y cómo será el final. Bueno, por ejemplo, la inteligencia artificial te puede perfectamente ayudar a organizar tu escaleta. Si tienes problemas con eso, con el tema de la organización. Te puede ayudar, por ejemplo, incluso a darte propuestas de escaleta o cambiar el orden, etc. O sea, al final del día es una herramienta. ¿A dónde que veo problemas? Bueno, como en todo, hay gente que se aprovecha de esta y hace todo el trabajo ahí. Y se nota. Lo que me da mucha risa es que cuando yo veo, señor, mira, yo he visto políticos usando esa herramienta para hacer post en Instagram. Sí. O sea, digo, ¿cómo tú bueno, tal vez no el político, el community manager, pero ¿cómo el community manager? Que ojo, que no está mal que use ChatGPT para organizar, pero no para que te haga el trabajo. Ese es el problema. Entonces lo que veo es eso. Y eso no es el problema, el culpable no es la inteligencia artificial, es el ser humano. Entonces yo digo que este mundo ahora mismo se va a dividir entre las personas que no aceptan la inteligencia artificial, entre los que, no quiero usar la palabra mediocre, pero entre las otras personas que se enganchan de la inteligencia artificial para no hacer nada, y los que usan la inteligencia artificial como una herramienta para mejorar
su trabajo creativo. Adaptarse o morir. Adaptarse, la adaptación. El que no se adapta muere. Esa es una realidad. Sí. O sea, yo creo que hay que adaptarse. Pasa también lo mismo en el cine. Es una realidad el tema de las plataformas digitales. Yo a mí, la verdad, me encanta mi sala de cine. Yo prefiero, sí, porque entiendo la parte quizás técnica, fotográfica, ¿verdad? Pero, oye, es que las plataformas digitales son una realidad y hay que adaptarse a esto. Claro. Al principio, antes de Netflix, ¿no? Mucho director de cine a lo mejor pensaría, pero ¿cómo va a entrar Netflix? Es imposible, no se van a vender películas, los DVDs. Y mira por dónde vamos. Ajá. Así es la humanidad, ¿no? Y así Y también nos pasa a los humanos muchas veces, que muchas veces, porque veamos oscuridad, porque no veamos el futuro cómo va a ser, dramatizamos, nuestra mente nos pone en una tesitura de que todo va a ir mal, ¿no? Es simplemente que no conocemos lo que va a pasar, pero créeme que va a haber un buen camino si tú ahora mismo estás siendo optimista. Totalmente. El futuro es ahora. El futuro es ahora y hay que aprender a usar lo que tenemos ahora. O sea, al final del día todo, vuelvo y digo, es una herramienta. Es una herramienta. Google lo fue, como lo fue Google, como lo fue los motores de búsqueda en ese tiempo. ¿Te acuerdas cuando en los 2000, cuando uno usaba, wow, mire, y había gente que decía, pero ¿por qué no van como los muchachos normales a la biblioteca? Ya no, porque todo está ahí. Entonces, es una herramienta, no hay que verlo como un enemigo. Totalmente. Hay que verlo como un enemigo. Es normal que el futuro dé incertidumbre, pero que esa incertidumbre no nos asuste y no nos haga temerosos y no nos haga creer en el futuro. Claro, totalmente. Porque quizás pueda aprovechar y nos pueda dar alas. Totalmente. Y es que al final del día no aceptarlo, lo único que trae es estancamiento. O sea, estancamiento. O sea, no vas a poder avanzar. Y eso es así. Totalmente. Y déjame preguntarte, Manuel, también por el cine dominicano. Cine dominicano. Bueno, el cine dominicano va por muy buen camino. Tú sabes, va por muy buen camino. O sea, no lo digo yo, lo dicen los festivales, fuera de República Dominicana. Por ejemplo, Nelson Carlos, no sé si escuchaste, por ejemplo, cómo vacionaron su película el otro día. Y así sucesivamente. O sea, tenemos un cine bastante, ¿cómo te digo? Particular, porque hay muchos autores que hacen cosas muy distintas, muy, wow, la palabra, no recuerdo, bueno, eso mismo, variado, ¿no? Distintos géneros, gente que tiene una visión particular, que prefieren ver, por ejemplo, temas sociales, otros prefieren irse más al género. Eso me parece muy interesante. Lo que está pasando es genial. Yo creo que no habíamos estado antes en un contexto como el de ahora. Yo creo que el cine nunca había estado así. ¿Cuáles son para ti las 3 películas dominicanas que todo dominicano tiene que haber visto? Para mí, bueno, mira, yo voy a empezar con Veneno. Veneno es una película, bueno, dirigida por Tabaré Blanchard. Para mí esa película es una joya, primero porque retrata de una manera muy interesante que fue uno de los personajes más emblemáticos de nuestro país, que fue Jack Veneno. Ojo, mira, yo no soy ni fanático de la lucha libre, nada de eso. Sí. Yo sí conozco a Jack Veneno, sí sé quién era, sí sé qué influencia tuvo en nuestra cultura. Era un influencer de los años, de los años creo que 60 por ahí, 60, 70 por ahí, un influencer por ahí de esa época, por así decirlo, para tratar de compararlo, hacer una comparación. Y bueno, ver la película me hizo a mí entender, por ejemplo, por qué era una figura tan importante. Y la película usó la ficción, ¿no? Fue bastante hiperbólica con el tema de Relámpago Hernández, que era su némesis, su contrincante, ¿no? Y usó todo este tema de la santería y no sé qué para darle poder, el misticismo. Que eso es ficción, pero al final del día es lo que muchos niños de la época veían en el personaje, ¿no? Entonces, me pareció muy inteligente la manera en la que esa película está contada. Así que, Veneno. Bien. La otra es Cocote, de Nelson Carlos. A ver, digo Cocote porque, vuelvo y digo, una película que toca mucho lo que es nuestro país, lo que es nuestra subcultura, porque digo como subcultura para entendernos que no solamente, cultura no es solamente lo que pasa en el Distrito Nacional, sino que hay cosas que están muy más al interno de nuestro país, conflictos que tienen que ver con la corrupción política y todo eso, y en fin, me parece una película tremenda, muy extraña, bastante particular, que eso a mí me gusta. O sea, me gustó la propuesta porque dije,
wow, esta película, o sea, me genera como algo, siempre digo, si te genera algo que te incomoda, hey, es buena. Que no va a pasar sin pena y sin gloria la película. O sea, te está afectando en algo. Entonces yo diría que esas dos. Y tercera, wow, estoy pensando en algo. Pero vamos a ver, yo diría que yo diría que esta de Ángel Muñiz, ¿cómo es que se llama? Perico Ripiao. Perico Ripiao, vuelvo y digo, por cómo retrata la dominicanidad en la época de Guzmán. Creo que Antonio Guzmán, sí, en la época de Guzmán. Una película que lo retrata de una manera genial. Yo realmente, te voy a decir la verdad, la primera vez que vi la película no me gustó. Yo dije, esta es una película para viejo. Que yo era muy jovencito. Sí. Luego la volví a ver, pero ya después de yo haberme interesado un poco más por nuestra historia, por ciertas cosas que pasaron allá atrás. Y ahí yo la vi como que, mira, y así en la República Dominicana. Y luego un día me senté en un colmado con un señor. Me senté un día, una mañana, y el señor me habló de esa película. Me dijo, mira, esa película a mí me encantó, pero él sabía que él se enteró que yo era guionista. Y dice, ¿tú has visto esa película? Y yo, claro. Y él me dice, exactamente lo que se ve ahí. Un señor como ya de 70 y pico de años. Así era Santo Domingo en esa época. Wow. Yo creo que retratar eso en una película, en una obra, merece mucho respeto. Entonces, son 3 películas que yo creo que son referentes para mí, personalmente. Buenísimo. Exacto, eso. Wow. Pues ahí las tenemos para que las puedan ver. Yo me las apunto y te puedo decir que las voy a ver. Me gusta porque me ha dado ganas después de verlas. Sí, y a ti como español te va a ayudar a entender un poco nuestra idiosincrasia también. Que eso es muy interesante, por ejemplo, para los que ven de fuera. Sí. ¿No? Porque precisamente, en mi caso, no son quizás mi género favorito de película Pero vuelvo y digo, o sea, al final del día son películas muy dominicanas y retratan muy bien nuestra cultura. Yo creo que... Así es. Bueno, Manuel, pues yo tengo que agradecerte a ti por venir en el día de hoy. Muchísimas gracias por tus lecciones de sabiduría. Solamente te voy a pedir que cuando tengas algún estreno de alguna película que puedas venir de nuevo y la charlemos aquí en este espacio también. Claro. Así que muchísimas gracias por venir y bueno... te deseo lo mejor en tu camino al éxito. Muchas gracias. Igual. A nuestros oyentes, nos vemos en el siguiente episodio.